Buenas tardes, joven Albert. Voy a dar inicio al repaso o a la consulta académica mientras que los jóvenes se van conectando. Voy a empezar con la frase verbal que corresponde esta semana. Bien, aquí vemos que la frase verbal es considerada una unidad sintáctica cuyo núcleo será el verbo en su forma simple o en una perífrasis verbal, que es una forma compuesta. La frase verbal en la oración será el predicado, ¿no? El soporte del predicado. Vamos a conocer dos clases de frases. Una de ellas es la frase verbal atributiva, que en la oración sería el soporte del predicado nominal, mientras que la frase verbal predicativa será el soporte del predicado verbal. La frase verbal atributiva será aquella que tiene como núcleo a un verbo copulativo. Es muy importante reconocer que los verbos copulativos básicamente ser, estar y parecer, ¿no? Los tres pilares. Pero después de estos verbos debemos de hallar a un complemento atributo. Un complemento atributo. Recuerden que el atributo se puede dar como frase nominal, o sea, el núcleo será el sustantivo o el pronombre, o como frase adjetiva, ¿no? Es decir, el núcleo es el adjetivo. Entonces, el atributo se forma frase nominal o como frase adjetiva. Bien. Tomando en cuenta esa construcción, veamos la oración. Los alumnos son muy estudiosos. El verbo son es un verbo que proviene del verbo ser, ¿no? Hay concordancia que se establece con el sujeto, los alumnos. El verbo es el núcleo de toda esta frase verbal. Como el verbo es copulativo, proviene de ser, admitirá un complemento atributo. ¿Por qué? Porque vamos a observar que completa la intención del verbo frente a los alumnos. Hablamos de los alumnos que son estudiosos. Entonces es una frase adjetiva cuyo núcleo es el adjetivo estudiosos. Esta idea actúa como un complemento atributo. En el segundo caso dice, Aurora ha sido tesorera de esta asociación. El verbo es una perífrasis verbal, es decir, una forma de construir estas acciones a través de verbos auxiliares como el verbo haber, a, más un participio, es decir, las terminaciones ado, ido, ha sido. Entonces, cuando ustedes observen una perífrasis, siempre van a fijarse en la última palabra. ¿Por qué? Porque la última palabra será un verbo principal. Este verbo final está en su forma no personal, está como un verboide, ¿no? Entonces, en este caso es un participio regular, ¿no? Ado, ido. Ha sido, comprobamos que sido es el participio del verbo ser, el cual es copulativo siempre y cuando permite el reconocimiento del complemento atributo.
Ha sido, ¿qué dice? Tesorera de esta asociación. Esta idea cierra o complementa al verbo, ¿no? Por lo tanto, es una construcción formada por una frase nominal. Tesorera es el sustantivo, el elemento principal de esa construcción. Entonces recuerden, chicos, que cuando la frase verbal es atributiva, los núcleos deben de ser los verbos copulativos. Ser, estar y parecer son los verbos copulativos principales, los cuales permiten el reconocimiento exclusivo del complemento atributo, ya sea como frase adjetiva o como frase nominal. ¿Sí? Entonces, pasamos ahora a la frase verbal predicativa. En la frase verbal predicativa nos dice que es aquella que tiene como núcleo un verbo predicativo. Puede tener complementos directo o indirecto, circunstancial, agente y predicativo. Pero si nos damos cuenta, el único elemento que no vamos a hallar va a ser el atributo, ¿cierto? El único elemento que no vamos a tener es el atributo. El atributo es un complemento exclusivo de estas frases verbales atributivas. Tenemos la siguiente oración. Camilo colecciona llaveros. Perdón. Algo que por acá vamos a señalar. El núcleo dice debe ser un verbo predicativo, que es igual a decir un verbo que no es copulativo. ¿Ya? Por ejemplo, Camilo colecciona llaveros metálicos. El verbo coleccionar no es un verbo copulativo. Entonces, al ser un verbo predicativo, permite hallar otros complementos. Por ejemplo, ¿qué colecciona Camilo? Preguntaría para hallar a mi objeto directo. ¿Qué colecciona? Pues llaveros metálicos. O sea, los colecciona. La acción del verbo recae sobre ese objeto, ¿no? Entonces, esto de acá es mi objeto directo. ¿Ven? En el otro caso, Javier llegó contento a la reunión. El verbo llegar es un verbo que no es copulativo, ¿no? Por lo tanto, permite hallar otros complementos. ¿A dónde llegó? Pues llegó a la reunión, a ese lugar. Hay un complemento circunstancial. Llegó allí. ¿Cómo llegó allí? Nos dice que llegó contento, ¿no? Llegó de esa manera. Cuando tiene una intención modal, a esto lo llamamos complemento predicativo. El complemento predicativo es contento, que es un adjetivo. Ha respondido a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo llegó Javier? Contento. ¿A dónde llegó? Al, a la reunión. Hay un complemento circunstancial, ¿no? Del lugar. Entonces estamos reconociendo diferentes, distintas, eh, distintos complementos, debido a que el verbo es un verbo predicativo o no, también se le dice o verbo no copulativo. Es igual, ¿no? Se le llama de esa manera. Seguimos. Un niño fue auxiliado por los rescatistas. Aquí el verbo se ha formado por una perífrasis. La perífrasis pasiva empieza con el verbo auxiliar ser, seguido de un verboide en participio. Fue auxiliado, será auxiliado, es auxiliado. Verbo auxiliar ser más un participio. Todo esto actúa como núcleo, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando vemos una perífrasis? Me fijo, igual que en el caso anterior, que había una perífrasis, me fijo en la última palabra. Le pongo un visto para que se acuerde.
La última palabra es auxiliado. Este verbo, este verboide actúa como verbo principal, el cual no es copulativo. Así que la frase por eso se le llama verbal predicativa. ¿Fue auxiliado por quién? Aquí vamos a encontrar a un agente. ¿Por quién? Dice por los rescatistas. Esa respuesta es un complemento agente, ¿no? Es un complemento agente formado por la frase nominal los rescatistas, ¿no? Recuerden que las frases nominal aparecen en diferentes partes de la oración, cumpliendo estas funciones de objeto directo. Por ejemplo, acá la reunión de un circunstancial, los rescatistas como un agente. ¿Ven? Entonces, esta es la forma de reconocer rápidamente entonces a las clases de frases verbales. Ahora vamos a resolver una, una pregunta que le pedían este reconocimiento. Miss, disculpe, ¿hay un listado de verbos auxiliares? Sí, hola Angelina, ¿cómo estás? No te había estado hablando y no me había dado cuenta de ustedes. Sí, claro. Está, por ejemplo, el verbo, por acá, vamos a ponerlo por aquí abajo. Aprovechando que está por acá. En la perífrasis verbal precede el verbo. Vamos a ver. Verbos auxiliares. Podríamos empezar con el principal haber, ¿no? El verbo haber se une al participio, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, he participado, ¿no? Hemos bailado, ¿no? Hube partido, etcétera. Entonces el verbo haber al lado de cualquier participio, siempre son formas compuestas. Otro verbo auxiliar puede ser el verbo tener. Tener más la conjunción que seguido de un infinitivo. ¿Ya? Entonces, siempre encuentras que el verbo tener, no lo puedo subrayar, y el verbo haber son los auxiliares, ¿no? Ya. Miss, en Entonces, el caso de ser, también cuando es este verbo copulativo, ¿cómo lo diferencio del participativo? Del ya. predicativo, perdón. Cuando el ser es auxiliar, ¿te refieres a eso? Cuando es principal. Porque el verbo ser Mm, también puede ser un auxiliar al lado de un participio. Es ya, solo en cuando está al lado solo de un participio, ahí es predicativo. allí va a ser predicativo, claro, porque el participio es el verbo principal. Por ejemplo, hace un momento habíamos puesto, ¿no? Es, supongamos, felicitada. ¿Ves? El verbo ser es auxiliar y felicitar es el verbo que no es copulativo, ¿no? Es felicitada. Puedo crear una perífrasis más larga, ¿no? Ha sido felicitada, ¿no? Será capturado, o es capturado, fue capturado, ¿no? Entonces tú vas a usar el verbo ser como auxiliar.
Cuando es principal, obviamente el verbo ser va a estar así como copulativo, ¿no? Es buena persona, ¿no? Eh, fue, a ver, la fiesta fue magnífica. Entonces, en ambos casos actúan como verbos principales el verbo ser, ¿no? Está separando el sujeto del predicado y la presencia del atributo, ya sea como frase nominal o adjetiva, condiciona la existencia del verbo. Eso es importante destacarlo. En cambio, aquí en las perífrasis, ser es un verbo auxiliar, ¿no? Podría decir verbo auxiliar, ser, ¿no? Más participio. Verbo auxiliar, tener, más que, más infinitivo, ¿no? Verbo auxiliar, haber, más participio. Y así puedo seguir. Verbo auxiliar, por ejemplo, ir, más la preposición a, más el infinitivo. Esas formas que decimos, por ejemplo, iré a comprar, forma una perífrasis. Voy a jugar. Otro verbo auxiliar, deber. Puede ir directamente con un infinitivo. Por ejemplo, debe estudiar, ¿no? Pero también puede ser que deber esté al lado de una preposición, ¿no? La preposición de más el infinitivo. Cuando es una suposición, debe de llegar de repente temprano, ¿no? Entonces, de esa manera ya vas conociendo algunas perífrasis, ¿no? De estos verbos que te estoy presentando. Pero también está, a ver, el verbo estar, ¿no? Verbo auxiliar estar, que puede ser auxiliar siempre y cuando esté al lado de un gerundio. Si no está al lado de un gerundio, no es perífrasis. Entonces yo puedo decir estoy jugando, estuve leyendo, ¿no? Forma perífrasis. Está preparando, ¿no? Verbo auxiliar acá. Verbo auxiliar haber más que como conjunción más un infinitivo. También forma una perífrasis. Por ejemplo, hay que estudiar. El verbo soler
más infinitivo. Suelen ir. Ahí tienes varios, como para que puedas reconocerlos. Gracias, Miss. A ti, hijita. Bien, a ver, por ahí. Ya, entonces por acá, mira, en la perífrasis que también te estaban dando, auxiliar siempre van a ser todos los que están antes del último elemento. Recuerda que la perífrasis puede ser larga, ¿no? Extensa de acuerdo a cómo estás uniendo, ¿no? Entonces, esa pasiva, por ejemplo, podríamos decir, a ver, mm, has sido capturado. Hay una perífrasis. Va a ser capturado. ¿Ven? Mira, ahí tienes cuántos auxiliares en esas perífrasis. Pues tienes uno, tienes dos. Acá abajo uno y dos. Dos verbos auxiliares hasta llegar al último elemento que es el principal. Siempre el último es el principal. Entonces aquí el participio, el infinitivo son los principales, ¿no? Acá tengo que viajar. Faltó, ¿no? Entonces las perífrasis se pueden alargar. A veces ponen un ejemplo, vas a tener que volver, ejemplo que está en la RAE, perdón, en los libros. Vas a tener que volver a empezar a estudiar. Y esa perífrasis larga. Entonces tienes ir se une a la preposición más el infinitivo. Pero tener es un infinitivo que al estar al lado de la conjunción que y otro infinitivo sigue encadenándose. Y volver como verbo auxiliar se une a la preposición más otro infinitivo. Y esta a su vez a la preposición y a un nuevo infinitivo. Al final, el último es el verbo principal. De esa manera vamos creando. Bien. Entonces, 1, 2, 3, 4 hasta el último elemento, que es el principal. Espero que te haya ayudado, Ángela o Angelina, un poco más. Vamos a resolver alguna pregunta, ¿te parece? Que habíamos estado refiriéndonos a la frase verbal y también de la perífrasis, podemos ahora trabajar. Por ejemplo, estaba revisando. Ya, la pregunta 2, luego la 3. En la pregunta 2 dice, una frase verbal atributiva presenta como núcleo a un verbo copulativo, el cual debe ir acompañado de complemento atributo. Tomando en cuenta la definición,
Tomando en cuenta la definición, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la frase verbal, ¿no? En la que las frases verbales son atributivas. Entonces, para eso tenemos que buscar los verbos copulativos. Frases verbales que sean atributivas, o sea, los verbos copulativos. En la primera dice, aquellos viajeros parecen perdidos. El verbo parecer será copulativo siempre y cuando admita un atributo. Aquellos viajeros, mi sujeto. Lo demás, mi frase verbal. El núcleo parece. Ahora, perdidos es la característica. Perdidos es un atributo. Es un atributo. Ahí está el atributo, ¿no? Núcleo, verbo copulativo. Verbo copulativo. Y el atributo que está ahí. Entonces la primera es val. Luego dice, fueron contratados por su experiencia. El sujeto no está presente, ellos fueron contratados. Mi verbo es una perífrasis porque fueron es el verbo auxiliar de ser en pasado, que se une a un participio. Fueron contratados. Contratar será mi verbo principal, entonces le pongo el visto, ¿no? Y este verbo contratar no es copulativo. El copulativo, ya saben que se refiere a ser, estar, parecer. Así que descarto la 2. Luz, mi vecina, está cantando en la calle. Hablo de Luz, que es igual a decir mi vecina, mi frase nominal. Está. El verbo estar, sé que es copulativo, pero también puede actuar como un verbo auxiliar cuando se une a un gerundio. Y aquí está el gerundio cantando, cuando terminen ando yendo. Entonces digo, está cantando, una sola idea que expresa continuidad. El último es el que determina si es copulativo o no. Y cantar no era copulativo. Descartado. ¿Ven? Sigo leyendo. Ellas deben de estar muy entusiasmadas. ¿Quiénes deben de estar así? Pues ellas. Y sujeto es pronombre. El verbo deber, yo sé que puede ser principal, pero también puede actuar como un verbo auxiliar cuando se une a una preposición como de seguido de un infinitivo. Aquí hay una perífrasis verbal, ¿no es cierto? Puede señalar una suposición. Deben de estar. Entonces, ¿qué hago? Pues el último en una perífrasis es el que determina si es copulativo o no. Y el último es el verbo estar, el cual es copulativo. Entonces, quiere decir que va a admitir un complemento atributo. Y efectivamente allí se encuentra el atributo muy entusiasmada. La respuesta tendría que ser 1 y 4. 1 y 4 está en la letra E. Miss, en la alternativa, bueno, en el enunciado 3 también se puede decir que no es complemento o atributo eso de en la calle, ¿verdad? En la calle no Claro, sería un atributo, no, sería circunstancial del lugar. así es, así es un circunstancial del lugar. ¿Por qué? Porque te están preguntando, ¿dónde están cantando? En la calle, un circunstancial. El verbo principal en esta perífrasis es cantar.
¿no? Como si te dijera, la vecina canta en la calle, ¿no? En lugar de decir canta, dices está cantando, como una acción continua. Por eso es una perífrasis. Pero el Ok, verbo Miss. nuclear es cantar. Ujú. Muy bien. Gracias, Miss. De nada. A ver, sigamos con la pregunta 3. Reconociendo los verbos. Cuando les dan un enunciado de esta manera, traten de marcar bien las oraciones, ¿no? Acá les piden que clasifiquen, ahí están las opciones, qué clase de frase era. Entonces, lo que está con cursiva, vamos a ver por acá. Primero voy a señalar. La inteligencia artificial es capaz de imitar las funciones del ser humano. Hasta ahí. Esa es la primera oración. Primero encuentra el verbo. El verbo en esta oración sería es. Que es capaz de imitar las funciones cognitivas del ser humano. Estoy hablando de la inteligencia artificial, que es mi sujeto. Todo lo demás forma parte del predicado. Obviamente es una frase verbal cuyo núcleo es un verbo copulativo. Capaz sería mi atributo. Entonces, este verbo es un verbo copulativo. ¿Y qué pasa cuando hay un verbo copulativo? Pues permitirá hallar a un atributo. Y el atributo sería capaz, ¿no? Es capaz de todo esto, de imitar las funciones, Hay un atributo. Entonces la oración, bueno, la frase verbal, al tener verbo copulativo, era frase verbal atributiva, ¿no? Atributiva. ¿Ven? Ahora hago lo mismo con la segunda oración. Una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano ofrece una sólida protección contra el cáncer de cuello uterino. Hasta ahí. Una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano ofrece una sólida protección contra el cáncer. Hay un solo verbo, ¿cierto? El único verbo es ofrece. ¿Qué ofrece una sólida protección? Pues una sola dosis, todo ese es mi sujeto. Este es el núcleo de mi frase verbal. Ofrece. ¿Qué tipo de verbo es? Tiene un verbo no copulativo, que es igual a decir verbo predicativo, ¿no es cierto? Ofrece no es copulativo, es un verbo predicativo. Y si el núcleo de esa frase es un verbo predicativo, entonces la frase verbal era predicativa. Frase verbal predicativa. ¿Ven? Ofrecer no era copulativo. La última. La ortografía de la lengua española realiza una exposición pormenorizada
de las normas que rigen la correcta escritura del español. Tercera oración. Estoy hablando de la ortografía de la lengua española. ¿Qué pasa con ello? Hay varios verbos. Acá hay un verbo rigen, pero ese no es mi verbo principal. Mi verbo principal es realizan. La ortografía realiza esto. Este es mi verbo principal. Entonces, ¿qué hago? Pues determino que mi verbo, al igual que hace un momento, verbo no es copulativo. Por lo tanto, mi frase verbal es predicativa. Permite hallar a otros complementos. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta, chicos? Entonces tengo frase verbal atributiva, mi verbo ser era copulativo. Segunda oración, ofrece, es un verbo no copulativo o verbo predicativo, entonces mi frase verbal era predicativa. Y la tercera oración realiza, también en su verbo no copulativo o verbo predicativo, por lo tanto la frase verbal es predicativa. Así es como teníamos que analizar. ¿Cuáles serían las opciones? Entonces será atributiva, predicativa y predicativa. Mi respuesta era la C. Atributiva, predicativa y predicativa. Ahí está. ¿Se entendió, Angelina, Mabel, que estás también conectada? Sí, Miss, todo claro. Excelente. A ver, vamos a ver otra pregunta. Ya hemos identificado, ven la importancia de la clase de verbos para poder determinar. Ya, acá hay una de las perífrasis. A ver, resuelvan, chicas, la pregunta 7. ¿Pasa? A ver, la letra C, ¿me dices? Vamos a ver si es esa la respuesta. Una perífrasis verbal es la que está formada por la unión de varios verbos que constituyen un solo núcleo en el predicado. En ella se encuentra un verbo auxiliar. Presenta la información del morfema flexivo amalgama. Claro, el primer verbo auxiliar
es el que mantiene la concordancia con el núcleo del sujeto. Siempre el primero, los demás ya no. Y un verbo principal que aparece en infinitivo, en participio o gerundio. De acuerdo con ello, marque la opción que presenta perífrasis verbal. Entonces, la primera oración decía, el juez principal debe hablar con mesura a través de sus sentencias. Ya sabemos que el verbo deber actúa como verbo auxiliar siempre y cuando esté al lado de un infinitivo. Entonces se une al verbo hablar. Aquí hay una perífrasis, ¿cierto? El verbo auxiliar es deber y el verbo principal es el infinitivo hablar. A ver en la 2. Las billeteras digitales pretenden evitar el uso de dinero en efectivo. A veces me pueden colocar así las oraciones y muchas veces se piensa que este, por ejemplo, verbo debe de estar unido a este verboide en infinitivo, ¿no? Y no corresponde. ¿Por qué? Porque únicamente el verbo es pretende. Entonces, ¿qué pasa con evitar? Cuando el verboide no forma parte de la perífrasis, este verboide, que termina en ar, es un infinitivo, va a dar inicio a las llamadas proposiciones subordinadas en las oraciones compuestas. O sea, ¿qué pretenden las billeteras? Pues evitar el uso de dinero en efectivo. Esto es una proposición que cumplirá una función, por ejemplo, de objeto directo en la oración compuesta. Este verboide no forma parte del verbo anterior. El único verbo principal es pretende. ¿Ven? Entonces, a veces ponen así, ¿no? Eso es por. 3. Cenami ha registrado un importante descenso de la temperatura. Sé que el verbo haber se une a un verboide en participio registrado, la terminación ado, ido en las formas regulares, o todo soy, cho en las irregulares. Ha registrado. Aquí hay una perífrasis también, ¿no? Y la última dice, el contador requiere que precise los datos de las boletas y facturas. Otra vez tengo el verbo que aparentemente podría pensar que se une a la conjunción que más el otro verbo, que forma una perífrasis. No es así. El único verbo es requiere. ¿Y qué pasa con este que? Pues este que se le va a llamar enlace subordinante, el cual está al lado de otro verbo que van a dar, así como aquí, inicio a una proposición. Son formas diferentes de estas proposiciones. Por ejemplo, acá para ponerle, aquí hay una proposición, pero con el infinitivo. Y acá hay otra, pero con un enlace más otro verbo. En conclusión, tenemos que las perífrasis estaban efectivamente en la 1, en la oración 1 y en la 3. Y era la letra C. Pero así paso a paso para que lo entiendan. ¿Ve? A veces me pueden colocar esas formas. ¿Ya? Muy bien, Mabel y Angelina, perfecto. Ya. Ahora vamos a ver las clases de, a ver, mm, las clases de verbos. O antes de esas clases de verbos,
ese tema también, ¿no? Bueno, vamos a ver la clase de verbos por acá. Sabemos que los verbos se clasifican de muchas formas. Una de ellas había sido a través de tipo de frase verbal. ¿Por qué? Porque teníamos que fijarnos si el verbo era copulativo o no para clasificarla, ¿no? Pero a su vez, los verbos, por ejemplo, llamados predicativos o no copulativos, como estos verbos, este es un verbo predicativo o no copulativo. A su vez se va a subclasificar. Pueden ser los verbos transitivos cuando permiten hallar al objeto directo. El transitivo, la acción, recae sobre un OD. Por ejemplo, vendo siempre algo, veo algo o alguien también, ¿no? Dono algo, ¿no? Llevo algo o envío algo. Es decir, el verbo transitivo permite que la acción recaiga sobre un objeto directo, ¿no? Vendí el auto, veo el paisaje, ¿no? O vi a Juan. Entonces siempre la acción recae. Lo vi, lo vendí o la vendí, etc. Pero en cambio, cuando el verbo es predicativo intransitivo, es porque no permite hallar a ese objeto. Solo puedo encontrar complementos circunstanciales, puedo encontrar complementos predicativos, también recibe ese nombre, ese tipo de complementos. Pero el verbo no me permite hallar a mi OD. ¿Ven? Esa es la diferencia. Puedo encontrar, repito, un complemento circunstancial, voy a abreviarlo así, o puedo hallar también a los predicativos. Entonces, el verbo nacer, el verbo viajar, salir, llegar, ir, son verbos intransitivos. La acción no recae sobre alguien o sobre algo. Puede solamente hallarse circunstancial, ¿no? Por ejemplo, nací en el hospital del niño. Viajé con mis amigos. O sea, voy a encontrar circunstanciales, ya sea de lugar, ya sea de compañía, ¿no? Salí bien, puedo encontrar un circunstancial de modo. Llegué cansado, puedo encontrar un complemento predicativo. ¿Sí? Iré a la fiesta, un circunstancial de lugar. Es decir, no encuentro a mi OD. ¿Sí? Cuando el verbo es impersonal, el impersonal carece de sujeto y siempre va a estar en concordancia con la tercera persona del singular. ¿Ya? Entonces, el verbo impersonal debe estar siempre conjugado de esa manera. ¿Qué verbos son impersonales? Aquellos que señalan fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, llover, nevar, garuar, expresan esa forma. Entonces yo puedo decir, llovió demasiado, ha llovido mucho, lloverá mañana. Entonces, pero nunca lo puedes pluralizar, no puedes decir llovieron, no, ha llovido tampoco. ¿Ves? Siempre en singular. El verbo haber es otro verbo impersonal, ese es el más usado también. Y debe estar en singular cuando está seguido de una frase también nominal. Por ejemplo, puedo decir, hay varios estudiantes, ¿no? Hubo pocos, de repente, invitados.
pero en todos los casos voy a usarlo en singular. Hubo pocos invitados, por ejemplo, ¿no? No puedo decir hubieron, ese sería un error. Entonces, hubo, hay, ¿qué más? Había, ¿qué más? Ha habido. En todos los casos van a estar en singular. Esa es la forma en que el verbo haber actúa como un impersonal. El verbo está solo al lado de una frase nominal. Solo al lado de una frase nominal. Entonces, puede cambiar los tiempos, pero no cambia que esté en singular. ¿Ya? Esos entonces son los verbos predicativos, transitivo, intransitivo, impersonal. También están los verbos que pueden clasificarse según el lexema. Y debe haber una rayita. Según el lexema, los verbos pueden ser regular o irregular. Si es regular es porque no hay cambios. Se mantiene de acuerdo a su lexema. Por ejemplo, los verbos amar, el lexema es am. Comer, com. Partir hasta la T. Trabajar hasta la G. Beber hasta la B. Se mantiene. Entonces, cuando uno conjuga los verbos, va a mantenerse igual. Por ejemplo, amo, amaste, amaré. Entonces, se fijan que se mantiene el lexema de acuerdo al modelo. No hay cambio que se da. ¿Ok? Respecto al mismo verbo, se va a mantener. ¿Ven? Igual entonces. Hay regularidad. Pero si hay un solo cambio en algún tiempo, entonces el verbo se le va a considerar como irregular. Puede cambiar el lexema, puede cambiar la terminación. Por ejemplo, a ver, si yo digo perder, el lexema debe ser hasta la D. Pero cuando yo conjugo solo en la primera persona, digo yo pierdo. Entonces, ¿qué pasó acá? Pierdo hasta la D era mi lexema, pero no es igual al modelo. ¿Ven? No es igual. Entonces, hay irregularidad. Yo sueño. Con la primera persona, inmediatamente se dan cuenta. Entonces, sueño no es la misma raíz que soñar. Ha cambiado. ¿Ven? Y así cualquier otro. Basta que haya un solo cambio para que sea irregular. Pasamos a la clasificación según la conjugación. Según la conjugación, los verbos pueden ser defectivos o no defectivos. Cuando son defectivos es porque carece de algunas formas en la conjugación. Hay verbos que no se pueden conjugar en todas las personas o no tienen todos los tiempos, ¿no? Son pocos verbos. La mayoría son no defectivos, o sea, que no tienen defecto. Tenemos los verbos defectivos balbucir, atañer, concernir. Y los verbos que no presentan ninguna dificultad, pues son todos
La mayoría, como vestir, escribir, pelear, manejar, comer, amar, partir, etcétera, ¿no? Simplemente recordar cuáles son esos defectivos. Son pocos. Y la última clasificación con la que habíamos empezado hoy era en las perífrasis verbales hallar a los verbos auxiliares, que aquí les he presentado. Este verbo auxiliar precede al verbo principal, o sea, está antes. El auxiliar sería está, ¿no? Es el verbo auxiliar. Y el principal siempre es el último elemento. Aparece en forma infinitivo cuando terminan en ar, er, ir. En participio, la terminación ada, ado. Y en gerundio cuando terminen ando, yendo, ¿no? Entonces, tiene que planchar. Ir, acá tiene que planchar. El último, este que es un nexo, ¿ah? El último es el principal, solamente acá. ¿Ya? Este que sirve de nexo, una conjunción. ¿Ya? Y el verbo auxiliar, ya saben que es tener. Bueno, vamos ahora a reconocer en las preguntas las clases de verbos. Vamos a empezar con... Por acá, a ver, la pregunta 9. ¿Pudieron resolver esa pregunta?
A ver, veamos cómo sería la respuesta de esta pregunta. Me piden, dice que la frase verbal comunidad sintáctica tiene un núcleo el cual puede estar constituido por un solo verbo o por una perífrasis verbal. De acuerdo con esta afirmación, lea los enunciados y marque la opción en la que el núcleo es una perífrasis verbal con verbo transitivo. Hay varias condiciones, ¿no? El núcleo debe de ser una perífrasis verbal, no una forma simple. Pero además me dice de que el verbo principal de esa perífrasis debe de ser un verbo transitivo. Quiere decir que va a admitir al objeto directo. Tiene que admitir para que sea transitivo, ¿no? Vamos a ver. Empezamos con la primera. Tienen que reducir los niveles de azúcar en la sangre. Aquí el verbo tener es auxiliar cuando está al lado de la conjunción que más un infinitivo. Hay perífrasis verbal. Pero ahora me tengo que fijar y reducir, que es el verbo principal, y reducir es transitivo. A ver, ¿qué va a reducir? Los niveles de sangre. Los tiene que reducir. Ajá, reducir si es un verbo transitivo. Permite hallar a mi objeto directo, ¿no? Mi objeto directo son los niveles de sangre, los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, permite encontrar al objeto directo, porque la acción del verbo trasciende sobre algo. Uno era una de ellas. Puede ser la B o la D. A ver, dos. El empresario iqueño va a ir a una exposición textil. Acá tengo otra perífrasis. Va, viene del verbo ir, más preposición, más un infinitivo, forma una perífrasis. Pero el verbo ir, ¿será transitivo? Este verbo ir no es transitivo, es un verbo intransitivo. ¿A dónde va a ir? A una exposición. Me va a admitir un circunstancial del lugar. No era entonces transitivo, ¿no? No era transitivo. Entonces, aquí sí, ¿no? Reducir era transitivo. 3. Muchos artistas están donando millones de dólares. El verbo estar es auxiliar cuando está al lado de un gerundio. Donando. Están donando. Hay una perífrasis. El último verbo es el que determina entonces como principal. ¿Es transitivo? Sí, es transitivo. ¿Qué dono? Pues millones de dólares. Entonces, así como acá habíamos hallado a lo de, acá también hay un o de. Los está donando. Hablo de los millones de dólares. Entonces, hay presencia del objeto directo. Y la última, aquellos cantantes solían viajar en su avión privado. Solían viajar, hay perífrasis, pero viajar no era transitivo, no era transitivo. En su avión privado simplemente es un circunstancial. Respuesta, la letra B. ¿Coincidieron, chicas?
Excelente, Mabel. Evangelina, Sí, solo que me confunde eso de cuando tienes un verbo y el principal lo puedes conjugar sería o lo puedes reemplazar o acompañar sería creo mejor con lo o con las. ¿Es cuando hay objeto directo? claro, cuando el verbo, el último, es el principal transitivo, claro, tú le haces las mismas preguntas como cuando reconoces al objeto directo, ¿no? ¿Qué tienen que reducir? Reducen esto, los niveles de azúcar, los reducen. Están donando. ¿Qué están donando? Los millones de dólares. Los están donando. O los donan. Entonces te das cuenta que el verbo está cumpliendo esa característica como verbo transitivo. Acá no salió bien la T. Como verbo transitivo, ¿no? Ya está. Cambiar además opciones no se pueden. No te permite hallar a tu ave. Ok, mija, Bueno. gracias, yo puedo entender. Está bien, mi amor. A ver, vamos a ver ahora. Por acá hemos practicado perífrasis. Ah, ya. La pregunta 6. A ver, chicas. Correlacionemos los verbos. A ver, entonces, ¿cuál serían las 6, chicas? Hola, Alexandra, Selene.
Ok, Alessandra, creo que esas dos ya las hemos explicado, pero lo vamos a volver a ver, no te preocupes. A ver, primero entonces terminamos con esta pregunta 6. Tenemos que correlacionar, ¿no? Vamos a trabajar con los colores. Hace demasiado calor en esa zona. El verbo hacer es considerado también un verbo impersonal cuando denota básicamente el tiempo, el clima, como en ese caso, demasiado calor. Recuerden que que los verbos impersonales siempre están conjugados en tercera persona del singular, carecen de sujeto, igual que haber o aquellos que señalan fenómenos atmosféricos como nevar, llover, garoar. A ver, ella estaba segura de su respuesta. Estaba. El verbo estar no está actuando como un verbo auxiliar porque no tiene al lado a ningún gerundio, ¿cierto? Lo que hay más bien es la presencia de un complemento llamado atributo. Está segura. Segura es una característica de ella. Este verbo, por lo tanto, es un verbo cópula. Perdón, se me movió. Un verbo copulativo, ¿cierto? Un verbo copulativo. Seguimos. Nací en un hermoso pueblo al norte. Nací. El verbo nacer no me permite que la acción recaiga sobre algo, sino puede denotar alguna circunstancia. ¿Dónde nací? Pues nací en un hermoso pueblo del norte. Entonces me va a denotar el lugar. Este verbo, por lo tanto, sería intransitivo. Carece de un objeto, ¿no? Directo. Y última, él tiene que describir lo observado. Tiene que describir. Acá hay una perífrasis. Cuando hay perífrasis, recuerden que debemos de fijarnos en la última palabra. Y la última es describir. ¿Qué tiene que describir? Pues esto, lo observado. Permite que la acción de describir recaiga sobre un objeto directo. Entonces sería un verbo transitivo. Ya hemos correlacionado y solamente buscamos la clave, ¿no? B, A, C y D, la D. Comprobamos siempre, ¿no? Ya está. Vamos a ver entonces primero a Alessandra con la pregunta 7, que por acá la habíamos trabajado. Pero a ver qué me decía Selene. ¿Podría explicar cómo puedo diferenciar un verbo transitivo con el intransitivo? Selene, recuerda que el transitivo te permite hallar a tu objeto directo. Por acá lo trabajamos. Mira, aquí, acá. En los verbos, cuando se clasifican en verbos predicativos, están los verbos transitivos y los verbos intransitivos. Los transitivos te permiten hallar a tu objeto directo, como vender, vendes algo. A ver, vendes una bicicleta, la vendes. Ves el paisaje, lo ves. Entonces, todos los verbos te permiten hallar a ese objeto.
El intransitivo no. El intransitivo carece de esto, pero puede admitir complementos circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo. También complementos predicativos. Recuerden que los predicativos tienen una intención modal y responden a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, ¿cómo llegaste? Feliz, llegué feliz del viaje. Feliz es un complemento predicativo. Es un verbo intransitivo. Viajé con mis amigos. ¿Con quién viajas? Con mis amigos. Un circunstancial de compañía, pero en ningún caso te permite hallar a tu objeto. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Sí? Respondí mejor a Selene para que no se confunda. ¿Los transitivos también admiten el oí? Claro, pueden admitir también el oí, ¿no? Puedo decir de repente, vendí de repente esa cámara para eh, para los niños, supongamos, o ese carro para los niños. Pues puedes indicar quién se beneficia con el objeto. Sí, puede haber oí, porque la acción puede dirigirse hacia alguien, ¿no? Bien. Ahora regresamos. Me decían la pregunta 7. ¿Quedó claro, Selene, Alessandra, sobre la misma pregunta de los verbos transitivos e intransitivos? Para pasar a volver a explicar la pregunta 7. Excelente. Muy bien. A ver, en la pregunta 7 hablamos de las perífrasis verbales. Una perífrasis es la unión de varios verbos, pero estos verbos tienen un verbo auxiliar que siempre va a ser todo lo que están antes del último elemento. Y también va a tener, o sea, además de un verbo auxiliar, va a tener un verbo principal, ¿no? Que es el último. El verbo principal es el último, que va a estar en infinitivo cuando termine en ar, er, ir, en participio, ad, oído o en gerundio. Esa es la intención. Entonces, si yo tengo que saber dónde están las perífrasis. Entonces, al final hay un listado que les propuse, ¿no? O sea, que les mencioné. Ahí está. Son verbos auxiliares haber, tener, ser, ir, deber, estar, soler. Son algunos de ellos. Siempre y cuando estén acompañados de las siguientes formas. Haber más participio, por ejemplo, he participado, hemos bailado, hube partido. Haber más que más infinitivo, hay que estudiar, por ejemplo. El verbo tener más que más infinitivo, tengo que viajar, tuve que estudiar, ¿no? Tenemos que ingresar. El verbo ser más participio en las formas pasivas, he felicitado, será felicitada, fue felicitado, serán capturados, va a acompañarse de un participio. El verbo ir más la preposición a más un infinitivo, iré a comprar, voy a comprar, ¿no? Deber más el infinitivo, debe estudiar, pero es una obligación, ¿no? O deber más la preposición de más un infinitivo, debe de llegar, una suposición. El verbo estar es auxiliar si está al lado de un gerundio, cuando terminen ando bien. Estoy jugando, estuve leyendo, estaré viajando, pero es una acción continua. Soler más infinitivos, suelen ir, ¿no? Entonces, debo de recordar cuáles son los verbos auxiliares para poder reconocer al último elemento como verbo principal. Aquí hay otros ejemplos de perífrasis que se van alargando, ¿no? Se van encadenando.
ha sido capturado. Todo es una perífrasis, ¿no? Pero tengo dos auxiliares. El primero siempre en concordancia con el núcleo del sujeto. Segundo auxiliar, sido, o sea, haber más participio de ser. Pero ser se sigue uniendo a otro participio. Forma una perífrasis pasiva. O va a ser capturado. El verbo ir más preposición más un infinitivo. Acá está, forma una perífrasis. Pero el último ser sigue encadenándose al nuevo participio. Entonces tengo dos auxiliares antes de llegar al último principal. Y en esta otra, pues vamos a encontrar 4 auxiliares hasta llegar al último elemento. Todo esto es una perífrasis. Solo el primero mantiene la concordancia, recuerden bien, ¿no? Solo el primer auxiliar. Tú vas, él va, yo voy, ¿no? Ahí va cambiando, se dan cuenta. Bien, entonces con esto en la pregunta justamente 6, no, era 7, reconocíamos la perífrasis. Debe hablar, perdón. Hay una perífrasis, deberes auxiliar y hablar el principal. Ha registrado, haber más participio, forma una perífrasis. ¿Por qué no hay en la 2 ni en la 4? Porque a pesar de que el verboide está al lado del verbo anterior, no hay unidad, no expresa esa intención que tienen las perífrasis de indicar una obligación, una acción pasiva, futuridad, etcétera, ¿no? Acá no, acá dice pretenden. ¿Qué pretenden? Pues evitar el uso de dinero efectivo. Todo esto de acá se le llama proposición subordinada. Se inicia con un verbo. O sea, esto no es parte de lo anterior. Así que acá hay un solo verbo, no hay perífrasis. Y en la cuarta tampoco. Requiere que precise los datos de las boletas. El verbo solamente requiere. ¿Qué pasa con este que? Este que es un enlace que está antes de otro verbo, que es un verbo dependiente. ¿Por qué? Porque toda esta idea actúa como una proposición subordinada que cumplirá una función. O sea, no forma parte del verbo. Son oraciones, van a encontrarse en las oraciones compuestas. Entonces la perífrasis solamente era la 1 y la 3. ¿Mm? ¿Ok? Sí. ¿Y cuál era la otra pregunta que quería que explicara Alexandra? Era la 9, ¿no? A ver, veamos la 9. Esta también lo habíamos trabajado ya. Otra vez, acá hay una condición. No solamente debemos de encontrar la perífrasis verbal, sino que en la perífrasis el verbo principal, o sea, el último elemento, debe de ser un verbo transitivo. Y para que sea un verbo transitivo es porque me permite hallar a un objeto directo. Esa es la condición. Tengo que hallar a mi objeto directo. Y efectivamente aquí está. El objeto directo. ¿Tienen que reducir qué? Los niveles de azúcar. Están donando. ¿Qué están donando? Pues millones de dólares. Los están donando. ¿Eh? Entonces, el OD está presente gracias al verbo transitivo. Entonces, ¿qué están donando? Millones de dólares. Esto es mi OD. El verbo donar es transitivo, que es el último de la perífrasis. El verbo reducir es transitivo, el último elemento de la perífrasis. En cambio, ir y viajar son intransitivos. No permite hallar al objeto directo.
Por eso la respuesta era la B. ¿Está claro, chicas? Alessandra, Selene, por ahí estaba, ¿quién será? Mabel. Ahora sí, perfecto. ¿Quién más ha ingresado por acá? Hola, Eliana. ¿Cómo estás, hija? Qué bueno, Mabel. Estamos haciendo el repaso de esta semana, sobre todo en la consulta académica, despejando dudas sobre ello. Vamos a ver también ahora los casos de los verbos regulares, irregulares. Esta pregunta 12. A ver, en el caso de los verbos cuando no están conjugados, o sea, no hay concordancia en una persona, en número, en un tiempo, estas formas se les llaman verboides, ¿no? Lo sabemos. Entonces, en los verbos regulares, dice, el verboide participio termina en do, en los verbos irregulares concluye, dice, en cho, to y so. Entonces, vamos a ver cómo sería el uso correcto. ¿Cómo debemos de reconocer? Por ejemplo, hay verbos que tienen dos participios. Voy a ver si puedo compartir un poquito la pantalla. Para que ustedes puedan visualizar. Ya, ya. A ver, están observando la pantalla del diccionario de la lengua española. Es muy importante que también lo tengan para que puedan despejar además dudas en el significado. También nos sirve para determinar la flexión de los verbos. Cuando ustedes ponen, por ejemplo, los modelos o paradigmas regulares de los verbos es amar, para todos los que terminan en A. Temer, para los que terminan en er. Partir, los que terminan en ni. Se comparan con los tres modelos regulares, amar, temer y partir. Pues pongo la palabra, consulto, y me va a salir, además de la definición y ahora incorporándose sinónimos y antónimos, así que está muy interesante, voy a encontrar la conjugación del verbo. Eso es lo que quiero que observen. Las formas en infinitivo, en gerundio, en participio, como debería de ser. Y además todos los tiempos que tiene cada modo. Recuerden que el modo indicativo, cuando está conjugado el verbo, expresa una acción real. El modo indicativo tiene 10 tiempos. El presente tiene 5 pretéritos. El pretérito perfecto empieza con E. El imperfecto, ahí está. El pluscuamperfecto utiliza el verbo haber como auxiliar. Había más. El pretérito simple, una acción que ya acabó. Amé, amaste. El pretérito anterior, hube amado, ¿no? El futuro, tengo dos futuros, simple y compuesto. Amaré. En el compuesto debemos decir habré amado. Y los dos condicionales, simple y compuesto. Amaría, habría amado. Para el modo subjuntivo se reducen los tiempos. Entonces también va a tener el pretérito perfecto, pero en el subjuntivo que expresa una subjetividad, probabilidad, ¿no? Expectativa, ¿no? Algo deseable, todo se expresa el modo subjuntivo. Voy a encontrar un presente también. Ame, tal vez ame, ojalá ame, ¿ven? Pero también hay pretérito perfecto, ha llamado. Cuando ustedes vean esta forma, haya del verbo haber más un participio,
Este es subjuntivo. Ha llamado. En cambio, en el pretérito perfecto del indicativo es he amado, ¿no? Cambia. Después también hay un pretérito imperfecto. Puedo decir amara o amase. Un pluscuamperfecto. Hubiera amado o hubiese amado. En cambio, en el indicativo es había amado. ¿Ven? También hay un futuro simple, un futuro compuesto. Amare, no es amaré, sino amare. Hubiere amado. 6 tiempos. Y en el caso del último modo, que expresa una orden, un ruego, que es el imperativo, pues se da en la segunda persona del singular y del plural. Ama, tú ama, usted ame, vosotros amad, ustedes amen. Esa es la forma. Pero esto me ha servido ahorita compartirlo para que ustedes vean las conjugaciones y los tiempos que hay en cada modo cuando el verbo está conjugado. Aquí también se ve la regularidad, pero les quería mostrar esto justamente para determinar qué pasa con algunos verbos que tienen doble participio. Miren, les va a señalar, ¿no? Conjugación, igual que se puede conjugar como el verbo sonreír. Hay un participio irregular frito y hay un no regular freído. ¿Ven? Ahora, aquí está la conjugación. ¿Ven? Yo puedo usar freído o frito. ¿Cuándo debo usar uno o el otro? Miren, cuando están flexionados en una perífrasis verbal, o sea, un verbo donde el participio forma parte del verbo, puedo usarlo por igual, ¿no? Puedo decir he freído o he frito. Eso es correcto. ¿Ven? Cuando puedo usar más la forma irregular, cuando actúa como un adjetivo. Por ejemplo, cuando digo pollo frito, huevo frito, ahí actúa como un adjetivo que modifica el sustantivo. Esa es la recomendación de fijarnos en ello. Entonces, así voy a tener, pues, verbos bendecido, bendito, ¿no? Pero que puedo utilizarlo de manera indistinta. Se recomienda siempre la forma regular para las, por ejemplo, formas verbales. Vamos a regresar entonces ahora. Ay, voy a compartir de nuevo. Ya. A esta forma. Dice, los alumnos lo habían electo. El verbo elegir tiene una forma irregular que es electo, sí, pero que se utiliza cuando está actuando como un adjetivo, ¿no? Como un adjetivo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues cambiarlo por la forma regular. Elegido. Habían elegido. Lo habían elegido. Los alumnos lo habían elegido. Esa es la forma adecuada. Si yo digo, ha sido electo o el candidato electo, es diferente. Está ahí actuando como un básicamente adjetivo, ¿no? Vamos a ver en la B. Ángela ha freído los plátanos. Habíamos dicho que el verbo haber se une al participio de freír. Es correcto utilizar la forma regular en las perífrasis. También es posible
decir frito, ¿no? Ha frito. Eso es correcto. ¿Cuándo se recomienda más la forma irregular? Cuando decimos, les decía, como un adjetivo. Allí frito está actuando como un adjetivo que modifica el sustantivo. Ahí se recomienda que no decir pollo freído, no, pollo frito, la forma irregular. En cambio, repito, cuando está en verbos, es válido decir ha frito, ha freído o ha frito. Entonces la letra acá correcta, la clave estaba en la B. En la C, mi abuelo se ha contradecido. Aquí, por ejemplo, ha contradecido. Tengo que decir, por acá, se ha contradicho. Esa es la forma correcta. En la D, he satisfacido. No, tengo que decir he satisfecho. Y la última dice, la tienda fue bendita por el cura. Ahí, por ejemplo, esta palabra fue bendecida, ¿no? Fue bendecida, fue bendita. Fue bendecida, ¿no? Que es lo adecuado. Siempre en las formas regulares, entonces, perífrasis, y cuando son irregulares, por ejemplo, agua bendita, ¿no? Utilizo la forma irregular, agua bendita. Se recomienda la forma irregular, que modifica a agua, igual que frito, ¿no? Bien, esas son algunas formas, chicas, para que entendamos cómo determinar cuando el verbo tiene doble participio. ¿Ok? ¿Se entendió? A ver, y Alessandra, mis fieles alumnas. Perfecto. Vamos a ver ahora la pregunta 11 sobre el gerundio. Hay formas adecuadas del gerundio y otras que no lo son. Por ejemplo, dice, el gerundio es una forma no personal del verbo, como el infinitivo y el participio, que indica que la acción se está realizando o se hizo con anterioridad. Según ello, marca la alternativa en la que hay empleo adecuado del gerundio. Hay empleo adecuado del gerundio. Entonces, el gerundio se va a usar correctamente cuando actúa de manera simultánea, por ejemplo. Simultáneo, o sea, se puede dar a la vez, ¿no? Una acción. Ese es el uso correcto, ¿no? Va a ser incorrecto cuando se utilice con sentido de posterioridad. Por ejemplo, en la primera dice, vamos a reconocer primero cuáles son los gerundios. Cometió una estafa siendo apresado. Siendo es un gerundio, ¿no? Una estafa siendo apresado luego de un mes. Aquí yo veo una acción, cometió la estafa, cometió, y luego va a ser apresado, ¿no? Siendo apresado. Entonces, ¿qué pasó aquí? El gerundio está actuando con un sentido de posterioridad y es incorrecto que aparezca de esa manera. Yo tendría que separar las acciones. Cometió una estafa y recién decir fue apresado. ¿Ven? Voy a separar
los dos momentos. ¿Por qué? Porque acá el gerundio está actuando con ese sentido de posterioridad y eso es incorrecto. En la B, apaga la máquina, ¿no? Cargador. A ver, ya. En la B dice, plantearon nueva ley reformando las tarifas aduaneras. Aquí veo el gerundio, reformando las tarifas aduaneras. Aquí el gerundio está actuando como si fuera un adjetivo de ley. Plantearon nueva ley reformando las tarifas. El gerundio no se utiliza como un adjetivo. Entonces, ¿cómo lo debemos de corregir? Plantearon nueva ley que reforma, entonces pongo ahí un enlace y el verbo que reforma, ¿cierto? O que reformaba, ¿no? Ahí se plantearon, ¿no? Que reformaba las tarifas aduaneras. Entonces, nunca se utiliza como adjetivo. Tengo que cambiarlo y colocar al verbo flexionado. Este que es un pronombre, ¿no? Que actúa como enlace, o sea, que reformaba las tarifas aduaneras, allí sí va a ser una posición que modifica la ley. Gerundio no es correcto utilizar. Mi prima y mi hermana irán caminando al supermercado. A ver, allí, por ejemplo, es correcto. Caminando. Caminando es el gerundio. Puede darse a la vez la acción de ir y de caminar. Mi primo y mi hermana irán caminando. Hay una acción continua, ¿no es cierto? Expresa una acción simultánea. Entonces sí es correcto. Expresa una acción simultánea respecto al verbo ir, ¿no? Expresa una acción simultánea, entonces, al verbo irá. No puedo ponerle, no poner comillas. Entonces, la respuesta estaba en la letra C. Se da una acción simultánea. Irán, ¿cómo irán? Caminando al supermercado. Ah, irán no, acá expresa el modo. A ver. Vamos a ver, mi prima y mi hermana irán caminando al supermercado. ¿Cómo irán? Caminando. Bien, se puede ir caminando. Sí, también. Pero también cuando hay, por ejemplo, uso correcto del gerundio, vamos a colocarlo ahí.
Ya, ahí tienen algunas formas. Por acá voy a poner un incorrecto. Con sentido de posterioridad. Cuando actúa como adjetivo, ¿ya? Ya. Ahí tienen algunas formas. Y en el caso de la D, dice, mi hermano estudió aquí yéndose después al extranjero. Acá tenemos que corregir, ¿no? Estudió aquí y se fue después, ¿no? Y se fue después al extranjero, ¿no? Y la última, presentaste un informe conteniendo. Entonces, y acá igual, ¿no? Acá no debe actuar como adjetivo, acá debe ser, presentaste un informe que contenía, igual que reformaba, ¿no? Era el mismo caso. Ya. Entonces, que contenía errores ortográficos. ¿Ok? A ver si esto les ha ayudado un poco para resolver esta pregunta 11. No hay perífrasis ahí. Recuerda que el verbo ir, Alessandra, se une a la preposición a más el infinitivo. Ahí irán es el verbo principal. ¿Cómo se van? Caminando. Caminando es el inicio de una proposición subordinada adverbial. Se le va a llamar así. Recuerda que los verboides dan inicio a las proposiciones dependientes o subordinadas, ¿no? No hay perífrasis. Listo. Ahora, en la pregunta, en la lengua española, la conjugación verbal corresponde al conjunto de formas que puede tener un verbo relacionado con el número, persona, tiempo, modo y aspecto, según lo expuesto en los enunciados. Aquí hay las conjugaciones de los verbos irregulares, sobre todo. Y en el caso del verbo, por ejemplo, venir, es lo que tenemos allí, venir, va cambiando, ¿no? En la flexión. Entonces, cuando dice, no es cuando veniste, ¿no? Sino viniste, cuando viniste. Entonces, el verbo venir, si lo buscamos, vamos a encontrar que la conjugación verbal de este verbo, venir, en el pasado, o sea, pasado se refiere a pretérito. En el pretérito perfecto simple debe decir viniste. La acción acabada, recuerden que es el
pretérito perfecto simple. Así como digo, amé, ¿no? Amaste, temí, partí, partiste, iguales. Acá en venir es vine, viniste en la segunda persona, ¿no? No es veniste, sino viniste, ya sabes. Ahora dice, por la tarde, todos se habían ido. Nosotros no, el verbo caber. A ver, venir, luego está el verbo caber, que es un verbo irregular. Hay varias formas en este verbo. Y prever. Son los tres verbos que tenemos, ¿no? Entonces, la conjugación del verbo caber, cuando dice, nosotros no, vamos a decir, cabemos, no vamos a decir cabemos, sino para indicar justamente este tiempo, tendríamos igual que ponerlo en el pasado perfecto simple. Y caber tendría que decir cupimos. Nosotros no cupimos. No puedo decir no cabemos, ¿no? No, no cupimos. O sea, yo cupe, tú cupiste, el cupo, ¿no? Entonces, esa es la forma de la conjugación en ese tiempo, en el pretérito perfecto simple, ¿ok? Sí puede haber cuando decimos, por ejemplo, en el pasado imperfecto, yo cabía, tú cabías, o en el futuro, yo cabré, tú cabrás. Ahí vuelve a su forma básica, ¿no? Pero justamente en este tiempo pretérito perfecto simple, que en los verbos regulares es amé, temí, partí, en los verbos caber se debe decir upe, viste, ¿no? Cambia. Igual que en el caso de venir, ¿no? Que dijimos viniste. Y la última dice en todos los asientos y, ¿qué dice ahí? Prevé que será el asistente más usado. El tiempo pasado igual es prevé, no se duplica la E. Ese es en proveer, prevé, amé, ¿no? Ese es el pasado igual. Entonces la respuesta era la letra B en esa conjugación. ¿Ok? Ya, ok, ya hemos hecho varias. La pregunta 8, vamos con el tiempo también. Ahí me piden verbos irregulares. Entonces, en el caso de los verbos, por ejemplo, irregulares, uno de ellos es volvieron. El verbo leer también son irregulares. En cambio, pescar, a pesar que cambia por la Q, U, no cambia en el sonido, se mantiene, es un verbo regular. ¿Ah? Entonces, cambian los lexemas. Recuerden que el verbo es volver. Hasta ahí es el lexema, ¿no? Yo digo, vuelve y ya cambió. Cambió el lexema. Entonces es un verbo irregular.
En el caso de leer, lo mismo. Leo, lee, leyó, ya está cambiando, ¿ven? En cambio, pescar es regular, solamente hay alteración ortográfica, ¿no? Pesco, pesqué, por ejemplo. Es regular. Solamente está cambiando la C por la Q, pero el sonido se mantiene. Pesqué, pescó, no hay un cambio. Y partió es verbo regular, ¿no? Partí es un paradigma de más regular. Listo, chicos. Acá la respuesta era la letra A. Bien. Gracias, chicas, por asistir a esta consulta académica. Hemos resuelto la mayoría de las preguntas, pero igual les doy la clave en la pregunta B, en la 5, la B. Recuerden que el perfectivo, la acción es acabada y el imperfectivo, la acción está en proceso. ¿Sí? La primera pregunta era la letra D. Ahora sí. Me despido, chicas. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho. Sigan repasando y recuerden bien los casos que hemos presentado. Hasta luego.